Hola, muy buenas tardes, chicos. Espero que estén bien. Bueno, por la situación pasada en la U, bueno, vamos a tener que hacer la clase del día de hoy, del 28 de abril, de forma virtual. Entonces vamos a terminar donde quedó el video de la clase del sábado. Ok, entonces estamos hablando sobre permutaciones y hicimos este ejemplo que decía, considera las letras X, Y, Z y W y nos preguntaban cuántos arreglos de tres letras se pueden realizar con los cuatro elementos mencionados. Adicionalmente, encuentre todas esas permutaciones. Ok, entonces hicimos ese ejemplo de acá y bueno, hicimos que eso era permutaciones de 3 de 4 objetos o permutaciones 3 de 4 objetos posibles. Entonces eso nos dio 24 arreglos. Ok, ahora vamos a hacer el ejemplo siguiente. Que dice, una sección está conformada por 7 mujeres y 5 hombres. Se desea formar la directiva conformada por 3 personas, de modo que se escojan los puestos del presidente, vicepresidente y tesorero. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar dicha directiva? Sí, no hay restricción. Y vamos a hacerlo por acá, poner por acá, y vamos a empezar a dictar el documento. Ok, entonces vamos a hacer vamos a por acá, y tinta, y vamos a hacer el ejemplo de la directiva, ya Ok, vamos a llamar el ejemplo de la directiva. Entonces, ¿qué me decía el ejemplo? El ejemplo me decía que tenemos 7 mujeres y 5 hombres y se desea formar una directiva conformada por presidente, vicepresidente y tesorero. Entonces, tenemos el ejemplo de la directiva, entonces tenemos 7 mujeres y 5 hombres, ¿ok? Y necesitamos el puesto para presidente, vicepresidente y tesorero, me parece que era el otro. Sí, ok. Entonces, tenemos 12 personas para ordenarlas en 3 puestos distintos. Entonces, el primer caso me decía que de cuántas formas se pueden elegir si no hay restricciones. Entonces, uno, no hay restricciones. ¿Ok? Entonces, si no hay restricciones, dentro de las posibilidades podríamos tener que sea el hombre presidente, hombre vicepresidente y una mujer, la tesorera. ¿Ok? Otro caso puede ser que sean puras mujeres. ¿Ok? Escribirlo bien. Entonces, que puedan ser, otra forma serían puras mujeres o mujer, hombre, mujer, todas esas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos elegir y ordenar 12 personas dentro de la directiva. Entonces, para este caso, como no hay restricciones, entonces, como necesitamos elegir y ordenar 12 personas, entonces vamos a hacer permutaciones de cuántas personas tenemos. 7 más 5 son 12. ¿Y cuántos posicionamientos necesitamos? ¿O cuántos ordenamientos? 3. Entonces, por la fórmula, eso sería 12 factorial entre n menos r, que en este caso sería 12 menos 3 factorial. ¿Ok? Y eso nos quedaría 12 factorial entre 9 factorial. Y poniéndolo en una calculadora, eso nos da 1320. Es decir, por lo tanto, podemos elegir la directiva de 1320 maneras. ¿Ok? Y bueno, cuando volvamos a presencial, esto también, las permutaciones 3 de 12 se puede hacer en la cálculo sin necesitar los factoriales, nada más poniendo permutaciones. Pero eso se los explico en la próxima clase que sea presencial, que sería la del sábado. Ok, la segunda pregunta, ¿qué nos decía la segunda pregunta? Ok, la segunda pregunta nos decía, bueno, la siguiente inciso es, ¿entre cuántas maneras se pueden seleccionar dicha directiva así? Exactamente tenga 2 hombres, o que tenga exactamente 2 hombres. Entonces vamos a hacer la parte 2. Ok, entonces la parte 2 tenga exactamente 2 hombres. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues hacemos posibilidades o casos. Entonces, puede ser hombre, hombre, mujer,
hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, y así vamos, tomando en cuenta, recordando que tengo, son 7 mujeres y 5 hombres. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Igual, lo vamos a hacer por etapas. Vamos a ir escribiendo en la siguiente página, aquí para que se vaya bien, ¿no? Podemos aprovechar este espacio que nos queda. Entonces, en la etapa uno voy a ordenar los hombres. Entonces, voy a elegir el hijo y ordeno los hombres. Ok, entonces, recuerden que cuando estamos haciendo permutaciones, estamos eligiendo y ordenando a la misma vez en las posiciones. Entonces, voy a hacer las permutaciones. ¿Cuántos hombres hay en total? 5. ¿Y cuántos necesito? 2. Que los voy a elegir y los voy a ordenar. Entonces, por la definición de permutación o por el teorema, entonces, permutación es 2 de 5 es lo mismo que 5 factorial entre 5 menos 2 factorial. Ok, esto sería 5 factorial entre 3 factorial. Ok, y lo pueden meter en la cálculo, pueden hacer la definición, pueden hacerlo por definición de factorial. Esto es 5 por 4 por 3 factorial entre 3 factorial. Cancelo este con este y eso sería 20. Ok, ahora vamos con la etapa 2. Entonces, en la etapa 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con lo de parte de las mujeres. Entonces, etapa 2, elijo las mujeres. Ok, en este caso será únicamente elegir y ya voy a explicar por qué. Bueno, para esta etapa, elijo las mujeres. Ok, entonces al elegir las mujeres vamos a hacer permutaciones y como son 7 mujeres, 7. ¿Y en cuántas necesito? Bueno, ¿cuántas necesito para el posicionamiento? Pues una. Ok, entonces de 7 mujeres, voy a hacer permutaciones 1 de 7. Cuando estamos haciendo permutaciones de un objeto de 7, estamos haciendo, por decirlo así, un subconjunto de los 7 elementos que tengo, estoy haciendo subconjuntos de uno. Entonces, igual, esto, bueno, vamos a hacer la definición, pero a lo que iba era que cuando hago esto, únicamente estoy eligiendo, pero no estoy ordenando. ¿Por qué? Porque este, estoy obteniendo, perdón, objetos, bueno, subconjuntos de un elemento de 7. Entonces no tengo con quién comparar. Entonces, siempre que hagamos permutaciones 7 de uno o n de uno, donde n es mayor o igual que 2, las permutaciones lo que están haciendo no únicamente es elegir, pero no ordenar. Entonces, bueno, hacemos la definición, que esto sería 7 factorial entre 6 menos 1 factorial. ¿Ok? Entonces, esto sería, perdón, aquí no es 6 menos 1, aquí es 7 menos 1. 7 menos 1, y entonces esto sería 7 factorial entre 6 factorial. Y entonces esto sería 7 por 6 factorial entre 6 factorial, cancelado. Eso quiere decir que si yo hago permutaciones de un objeto de 7 obtengo 7. Ok, entonces, como les digo, siempre que hacemos permutaciones, n es mayor o igual que 2 y el r es igual a 1, lo que estoy haciendo es únicamente elegir, porque estoy teniendo subconjuntos de un elemento. Entonces no tengo cómo comparar posicionamientos. Ok, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros necesitamos saber de cuántas formas podemos elegir la directiva si tengo 2 hombres y una mujer. Bueno, si tengo exactamente 2 hombres, entonces si tengo exactamente 2 hombres, va a ser 2 hombres y una mujer. Entonces, ya elegí y ordené los hombres. Ya elegí las mujeres. Ahora faltaría ordenar a las mujeres. Entonces, etapa 3 sería ordenar las mujeres. ¿Qué? Entonces, ¿cómo hago para ordenar a las mujeres? Bueno, puedo hacerlo de 2 formas. Una es hacer permutaciones de 3 campos que voy a tener, voy a ordenar a una mujer. Entonces recuerden que tengo 3 posibilidades para ubicar a la mujer, en el primero, en el segundo, en el tercero. Que sea presidenta, vicepresidenta o tesorera. Entonces tengo 3 posibilidades y voy a ubicar a una mujer. Entonces esto sería 3. ¿Ok? Otra forma de hacerlo es también viendo de cuántas formas puedo ubicar a la mujer. Tengo una, dos, 3 formas. Entonces sería 3. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, por el principio del producto, principio del producto,
hay, y entonces hacemos las multiplicaciones de la cardinalidad de la etapa uno por la cardinalidad de la etapa 2 por la cardinalidad de la etapa 3 que sería 20 por 7 por 3. Hay 20 por 7 por 3 y eso nos daría, vamos a ponerlo aquí en la calco, 20 por 7 por 3 nos daría 420. Entonces, por lo tanto, hay 420 maneras de elegir la directiva. Ok, y vamos a guardar y vamos a ver la pregunta del inciso 3. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar dicha directiva? Sí, debe haber al menos una mujer. Entonces, vamos por acá y vamos con el 3. El 3 dice, debe de haber al menos una mujer. Ok, entonces vamos a analizar las posibilidades. Entonces, debe haber al menos una mujer, es que tiene que haber una mujer, que tiene que haber dos mujeres y que tiene que haber dos mujeres. Entonces, un caso es tener, por ejemplo, mujer, hombre, hombre. Y aquí los podemos cambiar las posiciones. Puede ser mujer, perdón, hombre, mujer, hombre. Hombre, mujer, hombre. Entonces, caso uno, una mujer. Ok, otro caso. ¿Cuál sería otro caso? Bueno, tiene que ser al menos una mujer, tenemos el caso cuando es una mujer. Caso cuando son dos mujeres. Ok, entonces sería, por ejemplo, que tuviéramos mujer, mujer, hombre. Otra forma de representarlo sería mujer, hombre, mujer. Y así vamos. Entonces tendríamos el caso 2 y el caso 2 sería dos mujeres. Entonces, si hay dos mujeres, serían dos mujeres y un hombre. ¿Y cuál sería el tercer caso? De que sean todas mujeres. Mujer, mujer, mujer. Y recuerden que tenemos siete mujeres, entonces hay más posibilidades. Bueno, de tener varias mujeres en tres espacios, por decirlo de cierta manera. Entonces, acá, este sería el caso 3 y el caso 3 sería tres mujeres. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo por casos. Caso uno, caso 2 y caso 3. ¿Ok? Entonces vamos a definir caso uno. Vamos a ponerlo por acá. Caso uno. Entonces, tenemos, vamos a llamar a ese caso uno. No, sí, dejémoslo así. Caso uno, una mujer y dos hombres. ¿Ok? Caso 2 o conjunto 2 serían dos mujeres y un hombre. Dos mujeres y un hombre. ¿Ok? Caso 3 tendríamos tres mujeres y cero hombres. ¿Qué posibilidad estaríamos dejando por fuera? Estaríamos dejando por fuera cuando todos sean hombres, ¿cierto? Que es la única que nos faltaría para tener todo el conjunto, universo en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es que este conjunto, vamos a llamarlo el conjunto A. El conjunto A va a ser todos los casos que contengan a una mujer, dos hombres, dos mujeres, un hombre y tres mujeres. Ok, entonces ya habíamos demostrado que la cardinalidad de A complemento es igual a la cardinalidad del universo menos la cardinalidad de A. Y podemos despejar A, y es con cardinalidad, perdón, y también. Y podemos despejar A, obtendríamos que la cardinalidad de A sería igual a la cardinalidad del universo menos la cardinalidad de A complemento. ¿Ok? ¿Y para qué vamos a usar eso? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Entonces, si estos casos son el, el caso uno, caso 2 y caso 3 me representan a A, es decir, cuando tengo una mujer y dos hombres, cuando tengo dos mujeres y un hombre.
cuando tengo tres mujeres únicamente. Entonces, ¿cuál sería su complemento? El complemento sería cuando tengo tres hombres, que sería el disjunto de este caso. Y si yo hago la unión de ellos dos, obtengo el universo, que serían todas las posibilidades, ¿ok? De los casos. Entonces, vamos a definir el conjunto A complemento como cuando elegimos que todos son hombres, ¿ok? Es decir, todos los que forman parte de la directiva son hombres. Entonces, toda la directiva son hombres. Es decir, cuando tengo tres hombres. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a sacar la cardinalidad del conjunto A, complemento. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Igual, por etapas. Entonces, etapa uno de cuando estamos trabajando en el conjunto A complemento, que es toda la adictiva o no. Entonces, elijo y ordeno a los tres, a los hombres. ¿Ok? ¿Cuántos hombres son en total? Pues vamos a hacer permutaciones de cinco hombres. Voy a elegir y ordenar tres. ¿Ok? N de 5 y R es 3. Entonces, esto es 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Ok, eso quiere decir que las permutaciones de 5 de 3 es igual a 5 factorial y 5 le quito 3 2 factorial. Esto es 5 por 4 por 3 por 2 factorial entre 2 factorial. Cancelo los factoriales que son iguales, eso sería 5 por 4 20 y por 3 60. Ok, y vamos a ver, porque no me va a alcanzar el espacio, voy a tener que agregar una hoja más. Pero ya casi el ejercicio está listo. Entonces, como tenemos, bueno, eso quiere decir que entonces que la cardinalidad del A complemento, que es cuando todos son hombres, es igual a 60. ¿Ok? Y como yo necesito la cardinalidad de A, entonces la cardinalidad la podemos definir como la cardinalidad del universo menos A complemento. Entonces, la cardinalidad de A va a ser igual a la cardinalidad del universo menos la cardinalidad de A complemento. ¿Quién era el universo? Ok, el universo fue cuando no había restricciones, es decir, el inciso uno del ejercicio, que sería 1320. Ok, hay 320 formas de elegir la directiva sin restricciones, que sería nuestro universo. Ok, que sería contemplar todos los casos que estamos trabajando, el 1, el 2, el 3 y el complemento de A, que es cuando todos son. Menos, vamos a restar A, complemento, que sería 60. Y eso sería, ya la calculo, 1320 menos 60. Eso da 1260. Entonces, por lo tanto, hay 1260 formas de elegir lo que nos diga el inciso 3, que debe haber al menos una mujer. Entonces, por lo tanto, escribir aquí, por lo tanto, hay 1260 maneras de elegir la, ¿cómo se llamaba? La directiva, con al menos una mujer. Y listo, lo tallado. Ok, entonces, acabábamos de hacer el ejemplo que teníamos acá. Y utilizamos el principio del producto y también utilizamos las permutaciones, ¿ok? Que era este ejemplo de acá, el 7. Ok, vamos a continuar por acá y vamos acá. Nota, las permutaciones de n objetos tomados de n, perdón, las permutaciones de n objetos tomados de n, ¿sí? Es igual a las permutaciones de n. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Voy a agregar aquí, vamos a ver, vamos a ver si me da espacio acá. Ok, yo creo que no. Vamos a agregar una página en blanco. ¿Por dónde? Por aquí. Sí, voy a dejar una página en blanco.
Editar páginas y vamos por aquí. Y entonces, sabemos que las permutaciones de R objetos tomados de N es igual a N factorial sobre N menos R factorial. Entonces, ¿qué pasa si tomamos permutaciones de N objetos tomados de N? Ok, entonces esto sería N factorial sobre N menos N factorial, y esto sería N factorial dividido entre 0 factorial, y entonces esto sería N factorial entre 1, 0 factorial da 1, y esto es N factorial, y N factorial eran las permutaciones de N objetos, es decir, cuando quiero ordenar N objetos. Ok, entonces por lo tanto, las permutaciones de N objetos tomados de N es igual a el ordenamiento de ellos, es decir, las permutaciones de N. Ok, y cualquier cosa, 0 factorial es 1. ¿Por qué es 1? Digo, utilizando la definición de 0 factorial, por ejemplo, si tenemos 1 factorial, recuerden que n factorial lo podemos ver como n por el antecesor natural de n, que sería n menos 1 factorial. Entonces utilizámoslo aquí en esta definición. 1 factorial sabemos que da 1. Entonces, ¿cómo podemos escribir de otra forma 1 factorial? 1 factorial sería 1 por el antecesor, que sería día 1 le resto 1, 0 factorial. Y sabemos que 1 factorial da 1, entonces esto sería 1 por, y para que dé 1 tiene que ser 0 factorial 1, entonces sería 1 por 1, y esto es 1. Y listo. Ok, y bueno, vamos a continuar. Esta nota era lo que estaba explicando, y ya vimos por qué. Ok, ahora vamos a ver una definición nueva, combinaciones. ¿Qué dice? Una combinación de R objetos tomados de n distintos es una selección de R objetos tomados de n. Ok, es muy parecido a las permutaciones, solo que la diferencia es que yo nada más necesito la presencia de los objetos. No necesito sus permutaciones o su ordenamiento. Entonces, una combinación de objetos tomados de N es un subconjunto A de cardinalidad R. El número de combinaciones de R objetos tomados de N distintos se denota por combinaciones de R objetos tomados de N distintos. Ok, entonces, es muy parecido a la permutación, pero la permutación me permite conmutatividad, por decirlo de cierta forma. Entonces, y la combinación no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un subconjunto de una cardinalidad 2 que lo estoy formando con X y con Y, ok, la permutación me permite tomar en cuenta el otro subconjunto que sería Y con X. La permutación. Para la combinación, estos dos objetos son iguales, porque lo que le importa es la existencia del conjunto, o que el conjunto esté. Pero no le interesa si el X va de primero o el Y de segundo. Eso es como una gran diferencia entre combinación y permutación. Entonces vamos a ver este ejemplo de acá, para que quede un poquito más claro lo que estamos diciendo. ¿Cuántos subconjuntos de dos elementos tiene el conjunto A, que está conformado por uno, 2, 3, 4? Entonces bien, empezamos a anotar los subconjuntos. Uno de ellos sería uno con 2. ¿Ok? Después otro sería uno con 3. Después otro sería uno con 4. Y después otro sería 2 con 3. Y después el otro sería 2 con 4. Ok, podríamos agregar 3 con 4. Ok, ¿qué pasa si por ejemplo agregamos el 2 con el 1? 2 con 1 no es un subconjunto nuevo porque es este mismo de acá, solo que está cambiado el orden. Pero recuerden que estoy buscando los subconjuntos. Entonces, este y este es el mismo. Entonces, este de acá que acabo de escribir, 2 con 1 no me sirve o no suma a la cantidad de subconjuntos que tengo. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo el mismo, solo que con diferente ordenamiento. Entonces, las combinaciones no le interesan el ordenamiento, solo la presencia del conjunto. Y las permutaciones eligen posiciones y ordenan. Bueno, sí, eligen valores y ordenan. ¿Ok? Entonces, si yo estuviera haciendo permutaciones, uno con 2 y 2 con 1 serían dos valores completamente distintos que pertenecen a la permutación. Pero si trabajamos con combinaciones, serían solo estos. ¿Ok? Que son todos los conjuntos de dos elementos que puedo obtener de ahí. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a ver.
Reviso alguna cálculo nada más rápidamente. Sí, sí, cuatro combinaciones de dos son seis. ¿Ok? Bueno, ok. Y entonces ahora, esto es lo que está acá, lo del factorial, bueno, lo de las permutaciones n objetos tomados de n, que era las permutaciones de n, básicamente, el n factorial. Y aquí vamos a ver un teorema. Entonces, las combinaciones de r objetos tomados de n vienen dados por esta fórmula de acá. Entonces, yo tomo r objetos, si hago combinaciones de r objetos tomados de n, va a ser igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Y entonces vamos a demostrar este teorema. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, vamos a escribir teorema. ¿Ok? ¿Qué me dice el teorema? Las combinaciones. Y vamos a ver, un segundo para guardar, porque no me está escribiendo. Y ahora, ok, vamos por aquí. Teorema dice que las combinaciones de R objetos tomados de N va a ser igual a lo siguiente. N factorial sobre R factorial por N menos R factorial. Ok, muy parecida, pero cambia el propósito. Bueno, porque cambia este R factorial. Ok, vamos a hacerlo por acá. Entonces, vamos a guardar primero y entonces vamos a demostrar este de acá. Es esto que acabamos de escribir aquí. Entonces vamos a hacerlo trabajando con lo que ya conocemos, que son las permutaciones. Entonces, vamos a trabajar como si estuviéramos tomando permutaciones de R objetos. Es decir, pues vamos a hacer la pruebita. Prueba. Entonces, dice, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que el número de ordenamientos, entonces, bueno, terminar de escribir lo que estoy diciendo. Sabemos que el número de ordenamientos de R objetos de N distintos, bueno, de N, nada más, de N es las permutaciones N de R, que fue lo que ya demostramos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar cómo elegir esos R objetos de N, pero mediante con combinaciones. Entonces, recuerden, las permutaciones lo que me permiten es elegir y ordenar. Y las combinaciones, perdón, lo que me permiten es únicamente elegir. Entonces vamos a repetir, como de cierta manera, la demostración que hicimos para permutaciones, pero vamos a hacer un truquillo para poder despejar las combinaciones n de r. Entonces, igual vamos a trabajarlo por etapas. Vamos a trabajar por etapas. ¿Ok? Entonces, etapa uno. Entonces, como yo estoy trabajando con el número de ordenamientos de R objetos de N, es decir, las puntuaciones N de R, lo primero que voy a hacer es elegir o escoger los R elementos de N distintos. Entonces, etapa uno, escojo los R elementos de los N distintos de N. ¿Ok? Entonces, estoy escogiendo los R elementos de N. Ok, entonces, ya sabemos que por la definición que acabamos de decir de combinaciones, que está por acá, una combinación de R objetos tomados de N distintos es una selección de R objetos tomados de N. Es decir, me permite seleccionar los objetos. Entonces, una forma de escoger los R elementos es hacer combinaciones de R objetos de N distintos. Ok, la etapa 2 sería ordenarlos. Entonces, primero escojo los objetos que voy a trabajar y después los ordeno. Ok, entonces ahora voy a ordenar los R objetos o R elementos. Los R elementos. Ok, entonces, ¿y cómo ordenábamos R elementos? Sí, haciendo permutaciones de esos R elementos. Ok, ¿y qué eso qué era? Bueno, eso es R factorial, pero vamos a dejarlo aquí por el momento. Entonces, ya elegí los elementos y ya los ordené. Entonces, ¿aquí qué implica? Que por el principio del producto, E1, cruz E2, voy a volver aquí para que quede bien, E1 cruz E2 es igual
¿A quién? A multiplicar la cardinalidad del conjunto de la etapa uno por la etapa 2. La cardinalidad del conjunto uno serían el resultado de las combinaciones. Y la cardinalidad del conjunto 2 sería sí, el resultado de las permutaciones. Entonces, esto sería combinaciones n de r multiplicados por el ordenamiento de r o las permutaciones de r elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo en el fondo? Es otra forma de escribir que las permutaciones n de r es igual a las combinaciones n de r por p de r. Es decir, las permutaciones de r por sus combinaciones. Y aquí entonces, ¿a qué es lo que queremos llegar? Queremos encontrar la fórmula de las combinaciones. Entonces, simple y sencillamente despejamos. Entonces, ¿qué nos queda acá? Vamos a despejar las combinaciones n de r objetos. Voy a despejar esto de acá. Entonces, esto es combinaciones n de r objetos de n distintos. ¿A qué va a ser igual? D. Entonces, esto está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, serían las permutaciones n de r sobre el ordenamiento de r objetos. Y como r es mayor o igual a cero, sí, mayor que cero, perdón, estoy ordenando r objetos, estoy sumando que r es un valor mayor que cero, entonces no hay problemas con la división. Ok, y aquí cómo continuamos. Para llegar a qué tenemos que llegar, necesitamos llegar a esta formulita de acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo tenemos por acá y quiere decir que las combinaciones n de r es igual a las permutaciones de r objetos distintos tomados de n. Entonces, ¿qué fórmula era esa de ahí? Era n factorial dividido entre n menos r factorial. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir en el ordenamiento de R. ¿Y cómo se determinaban las permutaciones de R objetos? O el ordenamiento de R objetos. De R factorial. ¿Ok? Y entonces aquí hacemos extremos por extremos y medios por medios. Agregamos aquí un 1 para que nos sirva o nos quede. Y entonces quedaría este de aquí con este de acá, el extremo con el extremo y el medio con el medio. ¿Ok? Entonces esto sería igual a n factorial por 1, que sería n factorial. Y multiplicamos los medios, que sería r factorial, vamos a ponerlo de primero, por n menos r factorial. N menos r factorial. ¿Ok? Y bueno, ahora aquí guardar y nada más. Entonces vamos a concluir que por lo tanto, si yo estoy tomando las combinaciones de r objetos tomados de n distintos, eso va a ser la siguiente fórmula. N factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Y listo. Entonces recuerden, combinaciones lo que me permite es elegir los valores. ¿Ok? Y si yo quiero saber su posicionamiento o su ordenamiento, hago permutaciones. ¿Ok? Entonces vamos a apuntarlo por acá. Y yo hago, por ejemplo, permutaciones. Esto ya es fuera de la demostración. Esto nada más es para como identificar. Si yo hago permutaciones, entonces yo puedo conmutar, ok, conmutar posiciones. Igual, ya casi como un ejemplo lo hacemos para que quede más claro. Es decir, indica orden y posicionamiento. Orden y posición. ¿Ok? Y si yo hago combinaciones, ¿ok? Entonces, combinaciones indica presencia. Nada más me interesa que el subconjunto que estoy formando exista, pero no me importa el posicionamiento de los valores que estén dentro de ese subconjunto. Entonces, me interesa la presencia de los objetos que estoy formando, dependiendo del subconjunto que estoy trabajando. ¿Ok? Y vamos a guardar esto de acá y para ver. Vamos a demostrar y si trae un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo 10 de una vez. Dice que un grupo de 10 personas se desea formar equipos de 6 integrantes. ¿De cuántas maneras se pueden formar los equipos? Sí. Hay posiciones asignadas. Ese es el inciso uno. Y 2, no hay posiciones asignadas. Ok, vamos a hacerlo aquí de una vez. Mm, Ejemplo. Y vamos a poner aquí ejemplo y vamos a poner más o menos como los datos del ejemplo. Nos decía que eso era 10. Tengo 10 personas con 6 integrantes. Entonces, voy a leerlo, ¿no? Ya. De un grupo de 10 personas se desea formar equipos de 6 integrantes. Ok. Entonces, ejemplo, 10 personas y necesito formar equipos de
6 integrantes. Ok, entonces, vamos a ver qué decía la pregunta. La pregunta decía que entonces de un grupo de 10 personas se desea formar equipos de 6 integrantes. ¿De cuántas maneras se pueden formar los equipos? Sí, hay posiciones asignadas. Ok, entonces primero, ¿de cuántas maneras podemos formar equipos? Si hay posiciones asignadas. Entonces, uno, a ver, sale por nada más. Entonces, uno, si hay posiciones asignadas. Ok, entonces aquí importa, por decirlo así, como si fuera un equipo de fútbol, la alineación. Quién va de portero, quién va de defensa y eso. Eso me va a dar un montón de posibilidades. Si hay por ejemplo, lo que vamos a poner, si hay posiciones asignadas. Posiciones asignadas. Ok, entonces si hay posiciones asignadas, entonces, si son equipos de 6 integrantes, entonces digamos que estamos jugando fútbol sala o no sé, sintética. Entonces, tenemos una persona A de portero, 3 de defensa, B, C y D, dos mediocampistas y un delantero. Ya tenemos las 6 personas. Ok, esto sería como nuestra alineación de nuestro equipo. Ok, pero sí, puedo cambiar de esta alineación, puedo generar un montón más de alineaciones. Por ejemplo, puedo cambiar al defensa derecho con el izquierdo, puedo mandar al defensa central a delantero y ya cambian. Entonces tengo un montón de posibilidades. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿O cómo hago para saber de cuántas maneras puedo formar los equipos si hay posiciones asignadas? Entonces, aquí posiciones asignadas me dice un orden, me dice una posición. Entonces, voy a trabajar con permutaciones. ¿Ok? Permutaciones. Entonces, ¿permutaciones de cuánto? Tenemos sí, 10 personas y yo ocupo hacer ordenamientos de 6 personas, ¿ok? De 6 integrantes. Entonces, ya sabemos que esto es 10 factorial sobre 6 factorial. Eso lo podemos meter directamente en la cálculo, que eso da 151.200, ¿ok? Y voy a chequear una vez en la cálculo por cualquier cosa. Serían 10 permutaciones de 6 y 151.200. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer la segunda pregunta, que decía, ¿de cuántas maneras puedo formar los equipos si no hay posiciones asignadas? No quiero lo que decía. Sí, no hay posiciones asignadas. Entonces, parte 2, la parte 2, entonces, no hay posiciones asignadas. ¿Ok? Entonces, si no hay posiciones asignadas, entonces ya no me interesa quién va de defensa, no importa quién va de delantero, sino nada más me interesa que haya un equipo. Ok, entonces podemos hacer como otra analogía, pues, digamos que necesito 6 personas para mover una mesa. Entonces voy a poner una persona aquí, otra por aquí, A, B, C, D, E y F. Tengo 6 personas. No me interesa la función que tengan 3 personas, solo necesito que me jalen la mesa. Entonces no me importa quién va en cada posición. Entonces, aquí yo no necesito posicionamiento. Yo lo que necesito es presencia del equipo o de las personas. Entonces, cuando yo necesito nada más únicamente presencia, utilizo las combinaciones, que es como si estuviéramos eligiendo únicamente. Yo no me estoy eligiendo quiénes, pero no le estoy dando un posicionamiento. Entonces, vamos a hacer combinaciones, y en este caso serían de 10 personas. Bueno, vamos a hacer 6 combinaciones de 10, es decir, de 6, vamos a hacer de 6 elementos, vamos a hacer 6 combinaciones de 10 objetos distintos. ¿Ok? Y entonces, esto sería por la definición que acabamos de ver era n factorial, vamos a escribir la fórmula primero, entonces n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Entonces, ¿quién es n? N es 10. ¿Y quién es r? 6. Primer. Ok, entonces nada más intercambiamos. ¿Quién es n factorial? Sería 10 factorial dividido entre r factorial, que sería 6 factorial por, abrimos paréntesis, n menos r. Entonces sería 10 menos 6. Cerramos y ponemos el factorial. Eso es igual a 10 factorial entre
6 factorial y 10 menos 6 es 4 factorial. Y eso lo podemos poner en acá y vamos a ver cuánto nos da. Sería 10 factorial sobre 6 factorial por 10 menos por 4 factorial. Y dice que eso da 210. Entonces tengo 210 formas de elegir equipos de 6 sin importar su posicionamiento. Aquí en la uno, perdón, no pusimos la respuesta, entonces en lugar de poner respuesta vamos a poner por lo tanto se pueden elegir equipos de 151.200 maneras. Y aquí en la otra vamos a finalizar y vale, a ver, y vamos a poner aquí abajo. Ok, entonces, aquí nada más respondemos, por lo tanto, se pueden elegir equipos, pensamos que es de seis personas, sin importar su posicionamiento, de 210 maneras. Ok, y listo. Ok, entonces recuerden, permutaciones, exposiciones y ordenamiento. Combinaciones es nada más presencia de el subconjunto o el subgrupo o que estemos formando. Ok, vamos a hacer este otro ejemplo de acá. Dice, el liceo va a organizar un campeonato de baloncesto entre las secciones de noveno año de dicho colegio y hay un total de 12 secciones de noveno año y además cada sección debe jugar con todas las demás una sola vez. ¿Cuántos partidos deben programarse? Ok, entonces vamos a resolver ese ejercicio de acá y yo creo que sale en este espacio de acá. Si no, continuamos con la parte teórica. Bueno, la participativa blanca. Ok, entonces aquí vamos a pensar que tenemos secciones de noveno año y van a haber un campeonato de 12 secciones donde se va a jugar a una vuelta, es decir, cada equipo juega con los demás equipos una sola vez. Entonces, ¿cuántos partidos deben programarse? Entonces, digamos que tenemos, vamos a decir, tenemos la sección 9.1, la sección 9.2, y ahí vamos a llegar, digamos que hasta la 9.2. Bueno, 9.11 y 9.12. ¿Cuántos partidos deben programarse? Entonces, 9.1 tiene que jugar con 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 y así va. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que 9.1 podría jugar con 9.2 la fecha 1. En la fecha 2, 9.1 va a jugar con 9.3. Y vamos a editar aquí, escribí mal. 9.1 va a jugar contra 9.3. Y así para cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada equipo puede representar un subconjunto o un subgrupo de dos elementos. Es decir, 9.1 con 9.2, 9.3 con 9.4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito hacer combinaciones. ¿De qué? ¿De cuántos equipos tenemos? De dos equipos. Entonces, voy a hacer combinaciones de dos equipos. ¿Ok? Entonces, si yo hago combinaciones de dos equipos, entonces estaría formando, por ejemplo, el primer subgrupo sería 9.1 con 9.2. Y ya sé que eso me forma un verso, es decir, un partido. Pues 9.1 con 9.3. ¿Qué? 9.1 con versus 9.3. Entonces estaría formando subconjuntos o subgrupos de dos conjuntos. ¿Cuántos elementos tengo? ¿Cuántos equipos hay? 12. Entonces nada más hago dos combinaciones de 12 objetos distintos. Entonces, bueno, combinaciones 2 de 12. Y entonces, aplicamos la fórmula. Sería 12 factorial entre 2 factorial por 12 menos 2 factorial. Y eso sería 12 factorial entre 2 factorial por 10 factorial. Ok. Y bueno, podemos hacer una calco, pero podemos ir haciéndolo también. Serían 12 por 11 por 10 factorial entre 2 factorial por 10 factorial. Este cancela con este y sería 12 por 11
dividido entre 2. 2 entre 2 es 6, y 6 por 11 es 66. Ok, entonces, por lo tanto, deben programarse, voy a escribirlo bien, deben programarse 66 partidos. Ok, y listo. Vamos a guardar por acá y vamos a continuar. Ok, entonces hemos hecho, a ver cuánto hemos hecho, pero leyendo hasta donde llegamos a llegar la clase. Y sí, empezamos acá. Con este ejercicio también hicimos. Ok, aquí esto lo hicimos la clase pasada. Entonces, ejercicio, hicimos lo de las permutaciones de n objetos, hicimos la definición de combinaciones, demostramos la fórmula, las combinaciones, fórmula. Hicimos el primer ejemplo, ok, y ahora hicimos este otro. ¿Y qué nos queda? Bueno, vamos a abrir primero esa página de ahí, de páginas, y vamos a quitar este de acá. Ok, vamos a ver, y nos faltaría este ejercicio de acá, y con eso terminamos. Este ejercicio es un toque extenso. Y vamos a ver, pero vamos a hacerlo. Dice, un colegio tiene 16 secciones de séptimo, 11 grupos de octavo y 9 grupos de noveno. Se desea escoger 5 grupos del tercer ciclo para que asistan a una actividad. ¿De cuántas maneras se pueden escoger los 5 grupos? Sí, no hay restricciones. Se deben elegir 2 grupos de séptimo, 2 de octavo y uno de noveno. 3. Se deben elegir al menos 3 grupos de séptimo, se deben elegir a lo sumo 2 grupos de octavo y se deben elegir por lo menos un grupo de cada año. Ok, bueno, para que este video no quede tan largo, vamos a dejarlo este video hasta aquí. Ok, entonces aquí terminaría la primera parte de la clase.